ser el método en el cual nosotros podemos dar color a las bacterias. Las bacterias, ¿qué color tienen en sí de forma original? Ninguna. Básicamente tú agarras cualquier microorganismo y lo pones en el microscopio, va a ser transparente. Entonces, por ende, necesitamos darle color. ¿Quién ha creado esa definición? Ya, pero ¿cómo se llama? Fulanito Gram, no Cristian. Justamente vamos a ver que este personaje ha creado una técnica a base de colorantes, ¿ya? El primer reactivo que se utiliza va a ser esta violeta. Esta violeta, que también es conocido como el colorante primario. No, eso es. Bien. Entonces, el primer colorante va a ser esta violeta. El Lugol va a tener la forma de un mordiente. Para eso se los voy a dejar como tarea de buscar qué es un mordiente. ¿Ya? El siguiente reactivo que se utiliza va a ser el alcohol acetón. Y el segundo colorante va a ser la safranina. Antiguamente se usaba la oxina básica, pero se ha visto que es cancerígena, así que va reemplazado con la safranina. Como adelanto, les estoy especificando qué es lo que han visto en el microscopio. ¿Por qué tenía un color violeta y por qué tenía un color rosa? ¿Ya? Entonces son las especificaciones que ahorita es preciso mencionar. Y revisar van a ser cuando las bacterias están en un ambiente inhóspito, ¿ya? Cuando no tienen muchos nutrientes. Ustedes cuando no tienen comida, ¿cómo se ponen? Irritables, estresantes, cuando me voy a tirar, voy a robar, con pensamientos intrusivos, ¿eh? Igualmente les pasa a las bacterias, solo que estas lo manifiestan en forma de intrusión, unos gránulos que se van a conformar. Aquí justamente estamos viendo el Corynebacterium diphtheria, en donde vemos unos gránulos que lo que sería, hemos dicho que Corynebacterium era un gran variable, ¿eh? Puede ser violeta, puede ser rosado. Aquí lo estamos viendo medio rosado, pero es porque efectivamente está perdiendo nutrientes, cosa que está manteniendo o está alterando su misma pareja. Vemos esos puntitos negritos, esas son las inclusiones de, o también llamados los gránulos de volutina. Y los gránulos de volutina van a ser como unas reservas de alimentos, ¿ya? Van a ser como sus pequeñas galletitas, sus pequeños quequecitos ahí, sus guardaditos, sus papitas, ya van a estar, no chicharrón, un bocadillo. Entonces, esos son los elementos que las bacterias utilizan para mantener su supervivencia. Podemos ver otros ejemplos, por ejemplo, aquí los gránulos de polisacáridos, en donde entendemos muy bien de que estas también van a ser propias de algunas bacterias, como cuáles. Bueno, no cuáles, porque van a estar un conjunto de glucógeno. ¿Saben qué es el glucógeno? ¿El almacenamiento de glucosa? Exactamente. ¿Nosotros tenemos glucógeno? ¿Dónde? ¿Dónde específicamente? El hígado, ¿no? Hay almacén justamente del glucógeno. Cuando están en ayunas, ese glucógeno se va a utilizar. Bueno, como ustedes ahorita todos los días en ayunas están. Las inclusiones lipídicas van a ser también algo, una estructura específica de estas bacterias que están bien acá. ¿Se acuerdan qué tisión era esa bueno, vemos en esa foto? Cianelson, ¿no ven? Justamente para poder encontrar a las bacterias VAR.
que son las famosas bacilos ácido alcohol resistentes. Y ahí entre esas vamos a encontrar Mycobacterium tuberculosis, que va a ser la bacteria que va a causar la tuberculosis. ¿Cómo vamos a poder detectar a esta bacteria? Con esa función, la función Siemens. Esas bacterias también tienen sus pequeñas inclusiones, que van a ser los beta-hidroxibutílicos, o sea, van a ser unos ácidos especiales que gracias a eso van a mantenerse viables por mucho tiempo ante la falta de alimentos. ¿Listo? También encontramos otro tipo de inclusiones como los carboxisomas, como los magnetosomas. Aquí podemos ver que la bacteria, gracias a los carboxisomas, pueden, entre comillas, flotar como si fuese grasa. ¿Alguna vez han visto como agua con grasa, la sopa, por ejemplo, como la grasita, sus burbujitas se empiezan a flotar? Las bacterias también tienen esa capacidad. Los magnetosomas van a ser también un acúmulo de nutrientes, de que gracias a esto va a ser de que la misma bacteria mantenga su estructura. Por ejemplo, aquí encontramos a la bacteria de la infidelidad, que va a ser el Treponema pallidum, que va a producir la sífilis. Entonces entendemos que el Treponema pallidum va a ser un espirilo, como un resorte, ¿ya? Y ese resorte va a ser una forma que lo va a mantener gracias a los magnetosomas. Los magnetosomas hacen de que esta bacteria se mantenga como una forma de resorte. ¿Listo? Muy bien. Ok. A ver, ¿quiénes han jugado StarCraft? Los varones, los chéveres. ¿Han jugado los dos? Sí. ¿Han hecho las misiones de Zeratul en los Winds of the River Check? Hay unas misiones en la campaña de Zeratul, ¿no ve? Cuando todos los sitios empiezan a destruir a todos los protos y después hay como una camarilla empiezan a guardar. Tienes que proteger eso para no perder la misión. Es como una cápsula de tiempo, más o menos. ¿Ya? Las bacterias también pueden formar una cápsula de tiempo. Ahora, las damas, no sé si habrán visto Presagio, la película de Nicolas Cage. A ustedes les encanta Nicolas Cage. Y lo conozco. ¿Quién es? No sé, otro de cápsula de tiempo. La cuestión de la cápsula del tiempo va a ser, en la cápsula del tiempo va a ser un compartimento donde tú vas a colocar todo lo esencial, la información específica necesaria para la supervivencia de esa misma especie, puede ser. Entonces las cápsulas de tiempo de estas bacterias van a ser las esporas. Ahí les presento las esporas, las formas vegetativas en las cuales el microorganismo, sea hongo o sea bacteria, pueden almacenar una cantidad de código genético dentro para que más adelante esa misma espora pueda salir una bacteria en otro lugar. Estas esporas son resistentes, son termoresistentes, son resistentes a la UV, son termoresistentes, básicamente son a prueba de todo y su viabilidad puede ser hasta por miles de años. Si hablamos de los hongos, las esporas pueden mantenerse viables por largos milenios. ¿Han escuchado de la maldición de Tutankamón? Sí. Ya, ha sido causado por hongos. Resulta que los arqueólogos que han abierto esa tumba han tenido síntomas respiratorios, a las semanas han chingado, ¿no ven? Bien. Resulta que habían inhalado unas esporas, que justamente en esas esporas encontramos las esporas de Alternaria alternata, que son el hongo de los faraones, a las esporas también de las Aspergillus flavus, y también de las Aspergillus niger, que son otros dos hongos que también son peligrosos. Entonces en esa tumba que estaba sellada, estaba pues repleta de esporas. Y desde el momento que la han sellado hasta que la han abierto, ¿cuánto tiempo creen que ha pasado? 2 milenios, 3 milenios, ¿no? Estamos hablando de miles de años. Entonces las esporas tienen esa capacidad de subsistir, mantener la especie viable. Hay algunas bacterias que pueden producir esporas. Son dos géneros especialmente. Géneros Bacillus y géneros Clostridium. ¿Listo? ¿Sonamos o está bien? Bacillus con doble L, ¿no ven? Han debido ver el momento que se toca una placa, ¿no? Son hasta mañana. Me he reído mucho. Bien. Ok. Clostridium.
El que produce el tétanos, Clostridium tetani. El que produce gangrena gaseosa, el Clostridium perfringens. Y el vitiligo no es autoritario. El botulismo. El Clostridium botulinum. Exacto. Y el que produce colitis pseudomembranosa por tomar mucho antibiótico es el Clostridioides difficile. Ya no es Clostridium, ya lo han vuelto Clostridium. Ya vamos a hablar de eso. ¿Está? Bien. Las esporas pueden estar ubicadas de esta manera. Pueden estar en las partes externas, extremas, mejor dicho, que eso lo vamos a denominar en la exposición terminal. Pueden ser subterminales cuando no están en el centro, pero tampoco están en la parte externa, o sea, extrema, mejor dicho. Y pueden ser centrales. Más o menos hay algunas bacterias que producen ese tipo de esporulación. Por ejemplo, estas bacterias, pues bacilo gram positivo, en donde vemos que su espora está en la parte terminal y que hay deformación misma de la constitución bacteriana, eso va a ser un Clostridium tetani. Por eso vamos a ver bacterias en palillos del tambor. Por eso lo ven justamente esa disposición. ¿Listo? Muy bien. Entonces la espora va a ser la formación, va a ser una constitución vegetativa en el cual un microorganismo va a crear para su supervivencia. Las bacterias tienen flagelos, no todas. Hay algunas que sí van a tener más flagelos y otras que no van a tener flagelos. Entonces, de acuerdo a lo que continuamos a encontrar, vamos a ver esta disposición. Si no tiene flagelos, se llama ático. Una bacteria ática. Una bacteria monótrica, posiblemente como el Vibrio cholera, el que produce la cólera, tiene solamente flagelito. Y ese flagelito solamente va a estar en un extremo o en un polo. Perítica es cuando encontramos una gran cantidad de flagelos, los que son más móviles. Proteus y Salmonella van a ser las principales. Lofótrica es cuando encontramos que tal vez solamente está en un polo, pero encontramos más de un flagelo. En cambio, en la monótrica solamente es uno, pero en la lofótrica encontramos un mechón de flagelos. Y la anfítrica, que vamos a encontrar que van a estar en ambos polos. ¿Listo? Entonces, esa es la clasificación de los flagelos en relación con lo que conlleven las bacterias. ¿Listo? Los flagelos necesitan una proteína especial para funcionar, que va a ser la flagelina. Si le quitas la flagelina a la bacteria, esta ya no se va a mover. A pesar que tenga flagelos, ya no se va a poder. ¿Entendido? Okay. Encontramos un flagelo especial que va a estar dentro de la bacteria. Aquí encontramos justamente el endoflagelo. Y eso también mantiene la estructura de espirilo como resorte de la bacteria de la infidelidad, que va a ser Treponema pamphili. ¿Listo? La que produce las semillas. Este endoflagelo también tiene una función. ¿Han visto cómo rebota o cómo han jugado con un resorte? Lo vean, han querido huir, cuando sueltan chin, se van. Eso se llama movimiento tirabuzón. Entonces, esa bacteria tiene ese movimiento. ¿Listo? Los pilis, o los pelos, también llamados las fimbrias, van a ser elementos en los cuales también van a estar alrededor de las bacterias. Esta no le va a dar movimiento, van a ser pelos, pero va a adherirse, va a ayudar a la adherencia de tus células. Para que cualquier microorganismo te cause daño, tiene que pegarse, tiene que adherirse a tu célula. Entonces los pilis, en este caso, cumplen esa función. Aquí encontramos otro pili más alargado. Queramos o no, existe esta foto, o sea, no es editada, en donde encontramos un pili que se conecta con otra bacteria. Efectivamente tenemos que las bacterias, su forma de reproducción va a ser asexual, pero en este fenómeno encontramos una conjugación, o sea, ambas bacterias se van a estar intercambiando código genético, y eso hace de que más adelante puedan evolucionar. Entonces eso lo llamamos, entre comillas, pilisexual. ¿Listo? Antes se pensaba que era pues una reproducción sexual, pues lo han llamado sexual, pero después se pudo ver que solamente era un intercambio de material genético. Nada más. ¿Listo?
Muy bien, entonces ya vamos concluyendo la anterior presentación, continuamos con la siguiente. ¿Todo lo que se ha visto? Bueno, la señora ya, muy bien. Entonces vamos a ver la parte de la testeo inmunitario. Eso sí no. Ustedes ya han pasado esta histología. Eso sí no. Sí, muy bien. El sistema inmunitario va a ser lo que mantiene tu supervivencia, te defiende de cualquier agente patógeno. Agentes patógenos podemos ver múltiples hábitos, bacterias, parásitos, hongos, virus. Quien está defendiéndote constantemente va a ser tu sistema inmunitario. De hecho, aquí encontramos una gran cantidad de esporas, encontramos una gran cantidad de bacterias ahí flotando. Pero ¿por qué no te estás enfermando? Ahora, supuestamente ustedes comen bien, así que pues, sus defensas están altas, pero ahí es la importancia mucho de la buena alimentación. Y encontramos diferentes tipos de agresiones. La agresión externa, ya hemos dicho, por los agentes patógenos, y la agresión interna, irónicamente por tus propios anticuerpos. O sea, tu propio sistema inmunitario puede convertirse en una enfermedad autoinmune. ¿Ya? ¿Qué significará autoinmune? Se afecta a sí mismo. Exacto. Un ejemplo de qué enfermedad puede ser eso. Lupus. No, VIH es inmunosupresión. Lupus. Ah, se quedó listo. Chévere, nos vamos por siempre. Muy bien, ¿qué más? Síndrome de Sjögren. ¿Qué más? Artritis reumatoide. Muy bien. ¿Cuál más? Hay varios, ¿verdad? Pero efectivamente se basa de que tus propias defensas te van a empezar a atacar. Muy bien. Entendemos muy bien de que el sistema inmunitario puede variar mucho de acuerdo a la especie. Por ejemplo, ustedes y los ratones obviamente son diferentes, pero si hablamos del virus de la rabia, los virus de la rabia, ¿qué es lo que va a causar en mamíferos? ¿Qué es lo que va a causar en el ser humano? ¿Han visto cuál es el caso de la rabia? Hidrofobia, y cuando ya están hidrofobias para pasar se va a chingar, porque efectivamente hay una proceso inflamatoria a nivel del cerebro. Perfecto. Pero en los ratones no pasa eso. Es por eso que en los ratones el sistema inmunitario retiene al virus, lo limita. Y eso hace también que más adelante el mismo ratón pueda causar o pueda producir anticuerpos. Por eso en el INLASA, como también en el CENETROP, agarran ratones, los inyectan, los inoculan el virus de la rabia, que pues, más adelante va a causar unos anticuerpos. Esos anticuerpos son sangre. Por eso cuando ustedes los muerden a un perro, tienen que colocarse como de 7 a 8 inyecciones, ¿no ven? Esas 7 a 8 inyecciones van a ser esos anticuerpos sacados de ese ratón. ¿Listo? Así que ya lo saben. 2. En la inmunidad racial, que actualmente ya va a ser un término que se va a debrogar o que ya se va a desaparecer. Antiguamente llamados razas, no es raza negra, raza blanca, que antiguamente era pues polémica. Nosotros somos cartón, nosotros, bien. Entendemos de que, por ejemplo, los que viven en África, en el continente africano, encontramos una gran cantidad de malaria, ¿ya? Pero entre esos parásitos, porque la malaria es una parasitosis, ¿ya? Plasmodium vivax va a ser uno de los parásitos que va a causar malaria. Ese Plasmodium vivax en nosotros sí puede causar esta sintomatología, puede causar cuadros clínicos como tal. Pero en África, ¿no? Resulta que las personas de raza negra tienen una proteína que protege sus eritrocitos. Entonces, eso podemos ver una diferencia de lo que es la inmunidad. ¿Listo? Ellos, por ejemplo, van a ser asintomáticos. Control genético. Vemos efectivamente que en el COVID hemos visto muchos casos en donde les dio COVID a una persona donde llegó hasta UCI y otro donde estaba asintomático. Entonces ahí eso lo llamamos predisponencia genética, que efectivamente supuestamente de los que hemos venido de los neandertales son los que producían más complicaciones, ¿verdad? Entonces ahí ya con el PCR se puede notar de que la genética influye mucho en lo que es la inmunidad.
La edad, vemos efectivamente que hay pacientes niños que se enferman rápidamente de cualquier cosa, al igual que los mayores. En cambio, nosotros que estamos en la edad reproductiva no tenemos esa facilidad de tener algunas patologías que ellos sí. ¿Por qué? En niños vamos a ver la inmunidad desarrollada, y en adultos mayores la inmunidad relativamente, entre comillas, desgastada. ¿Verdad? Entonces ahí vemos una diferencia. Factores metabólicos que influyen, sí, existen. Por ejemplo, vemos el famoso Lactobacillus acidophilus, que gracias a esta bacteria las damas tienen una buena salud a nivel genital. ¿Por qué? Resulta que el Lactobacillus acidophilus le gusta fermentar azúcar, en este caso el glucógeno, que se va a volver después glucosa. El estrógeno mantiene buenos niveles de glucógeno a nivel de la. Si por alguna razón, tal vez por un síndrome ovárico poliquístico, que mayormente va a ser uno de los casos más notorios, el estrógeno puede bajar y eso hace que el glucógeno baje. Y el Lactobacillus acidophilus ya no va a poder fermentar. Y la fermentación más adelante nos da pues un pH ácido. Ese pH ácido es una barrera para que un patógeno a nivel vaginal no pueda desarrollarse. Entonces, menos Lactobacillus acidophilus, menos pH ácido, pues va a hacer que el pH sea elevado. Eso que se llama pH alcalino. Ahí puede ya proliferar la misma cándida. Ahí podemos ver una serie repetitiva de casos de candidiasis, como también podemos ver otros patógenos como la Trichomonas vaginalis. Es un parásito que va a poder proliferar efectivamente. Es una ITS también eso. ¿Ya? Entonces, aquí vemos de que todo depende mucho del metabolismo hormonal. ¿Listo? La diabetes incluirá. ¿Por qué? Disminuye la respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces, eso hace de que efectivamente sea fácil la misma inmunosupresión. La temperatura, ahí he dicho, ha hecho frío, me he hecho pasar con el frío. ¿Han escuchado eso? Bueno, no es exactamente que el frío te haya causado un resfrío, es un virus que se llama rinovirus, pero que tus defensas no puedan retenerlo, también influye mucho de la temperatura. Si tú estás en un lugar frío, tus defensas se ralentizan y eso hace de que el patógeno, si estuviese presente ahí, pueda causarte un resfrío. ¿Listo? Entonces, no es tan alejado de la realidad, pero de que te hayas hecho pasar con el frío, no es de que directamente te va a dar resfrío, ¿no? Feliz por. Las entradas del patógeno son varias: la entrada respiratoria, a nivel gastrointestinal, la cutánea, la vía sexual y la parenteral. La respiratoria ya lo conocen, COVID ya hemos podido observar. Gastroenterológica es cuando ya comemos aquí las tucumanas y quién sabe qué cosa comemos porque también comemos. Cutáneas es mayormente por existir unas heridas abiertas, unos pequeños traumatismos, entonces por eso va a ser un punto en donde las bacterias que están en tu misma piel puedan ingresar. Vía sexual, bueno, ya conocen muy bien. Y la parenteral, en este caso, por el hecho mismo de contacto sanguíneo. Por ejemplo, el hecho mismo de manejar muestras de sangre, el mismo de sacar la muestra de sangre, en el momento que tú no pones bien la aguja a su capuchón, entonces ahí podemos ver que va a ser un accidente laboral y eso va a ser a nivel parenteral. Otro, cuando recibes un paquete globular que no está bien controlado, que posiblemente tenía chagas, entonces ahí es donde tú te adquieres esta enfermedad. Cualquier microorganismo tiene que invadirte, pero tiene que colonizarte y después invadirte. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, la shigella, que está en la parte superior, en donde en sí tienes que comerte la shigella. ¿Cómo te lo vas a comer? Con alimentos contaminados por la shigella. Entonces, eso va a ser una forma como va a ingresar. En la parte de abajo encontramos una bacteria que produce una glucocálix abundante. Como va a producir una glucocálix abundante, va a formar la biopelícula. ¿Se acuerdan que era glucocálix? Una capa mucilaginosa, ¿no? Y eso, el conjunto de esas va a conformar como un moco. Van a haber bacterias que van a formar unas colonias que van a formar como un moco. Si tienen suerte, les puedo mostrar. Depende mucho que mi laboratorio llegue, así que para que ustedes puedan. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver a las pseudomonas. Las pseudomonas
Después del contacto, después de la colonización del patógeno, es cuando ya